Bienvenidas a todas las maestras y a todos los maestros que están ingresando a esta sala de Zoom y también que nos están viendo desde esta página. Estamos empezando un nuevo año, 2026. Vemos que tenemos muchos maestros con estas ganas de poder aprender, con estas ganas de poder seguir capacitándonos, seguir aprendiendo para poder empezar este nuevo año escolar 2026 brindando todo lo mejor de nosotros para nuestros niños y niñas en cada una de sus aulas de ustedes. Venimos hablando de temas y conceptos muy importantes para este año escolar. No sé que ustedes desde sus escuelas y desde que salió la norma para este año escolar hemos escuchado y hemos visto muchos términos, ¿no? Algunos ya conocidos por muchos de nosotros que hemos venido ya conversando, ¿no? Como es el DUA, como es las metodologías activas y también cómo son los proyectos de aprendizaje que ya tenemos muchos años. Vamos a hablar hoy día de estos 3 puntos importantes y cómo se vinculan unos con otros. Entonces, si me permite, Miss Janet, vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a compartir la pantalla y si tienen igualmente sus preguntas, vamos a ir conversando como siempre. Igual escriban sus dudas, sus preguntas desde la página por acá y acá también todas las maestras que están ingresando desde acá en el Zoom que tenemos acá en sala, tenemos muchísimas maestras. Bien, vamos a hablar desde los proyectos de aprendizaje, pero de ello en conceptos importantes, ¿no? Vamos a conversar sobre ello hoy y vemos una maestra muy pensativa sobre los proyectos. ¿Pero qué son los proyectos? Y empezamos, ¿no? Y decimos, ¿por qué creemos que trabajar con proyectos transforma el aula de educación inicial, tanto de educación inicial como de educación primaria? Tenemos por ahí una maestra, por favor, en sala que está con su audio. Si apagamos todos los audios, por favor, las maestras que están ingresando a la sala de Zoom. ¿Sí? ¿Por qué creemos ello? A ver si nosotros vamos escribiendo por ahí, por favor, sus respuestas, tanto en sala de Zoom como en la página. ¿Por qué creemos que trabajar con proyectos transforma el aula de educación inicial? ¿Por qué transforma nuestra aula? ¿Por qué creen ustedes, queridas maestras y maestros, que cuando decidimos trabajar con proyectos decimos, sí, el trabajo con proyectos transforma mi aula? ¿Por qué transformará mi aula? ¿Por qué transformará nuestra aula? ¿En qué se convierte esa aula? ¿En qué se convierte esa aula? ¿Se convierte quizás en un aula, ¿cómo? ¿En qué aula se convierte? A ver, díganme ustedes. En un aula donde el niño será pasivo, donde por ahí pasamos y vamos caminando y vemos que esta aula estará toda silenciosa. ¿O cómo estará esta aula? ¿Cómo transforma mi aula? ¿Se convierte en un aula activa? Me dicen por acá, yo estoy leyendo sus comentarios por acá que me están. ¿Se convertirá en un aula estática cuando uno trabaja con proyectos? ¿Cómo se convertirá esa aula? No, me dicen por acá, ¿verdad que no? Se convierte, por acá me dice, porque se trabaja de acuerdo al interés del estudiante, me están escribiendo. Se convierte en un aula viva, ¿no? En un aula con vida, en un aula donde el niño participa, donde el niño trabaja en equipo, donde el niño levanta la mano y da sus opiniones, donde se respeta la opinión del niño, un aula viva, un aula investigativa, me dicen por acá, ¿no? Donde el niño indaga, donde el niño opina, donde el niño participa, donde el niño vive, donde el niño es feliz, ¿no? Donde el niño lo retan y él trabaja en equipo, muy bien, un aula motivadora, donde hay un aprendizaje significativo. Eso es trabajar por proyectos. No, ustedes lo están diciendo, ¿no? Ustedes lo están escribiendo, ustedes me lo están diciendo. Eso es trabajar por proyectos. Entonces, si ya sabemos qué es trabajar por proyectos, ¿por qué no lo hacemos en el aula? ¿Qué nos falta para poder trabajar por proyectos? Si yo digo trabajo por proyectos, igual aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué nos falta para poder realizar el trabajo por proyectos en el aula? ¿Puede un proyecto de aprendizaje responder mejor que una ficha o una actividad aislada a las necesidades
de los niños y de las niñas? Por ejemplo, esto, el hacer bolitas de papel, el embolillado, ¿me lleva a un aprendizaje significativo? ¿Me pueden ustedes escribir por ahí? ¿Esto me llevará a un aprendizaje significativo? Tenerlo en un aula de educación inicial al niño haciendo fichas o quizás en bolilla y pega y estas fichas de trabajo que siempre lo vemos por allí, me llevará a que el niño haya un aprendizaje significativo. Será un aula activa, un aula donde el niño opine. ¿Ustedes creen que acá el niño desea hacer esto? ¿Qué me dicen? No, ¿verdad? Si hablamos, por ahí encontré algo y por ahí me decían, haciendo bolitas de papel tus hijos tendrán bonita letra y hacemos un proyecto de ellos. ¿Será cierto o no? ¿Ustedes creen eso? ¿Qué opinan? Por ahí encontré en alguna de las visitas, por ahí en alguna escuela, y decían que estaban haciendo el proyecto del nombre propio. Este proyecto del nombre propio era que el niño un día hacía su nombre con plastilina, al día siguiente hacía su nombre con bolitas de papel, el otro día hacía su nombre y armaba su nombre con bajalenguas o palitos de chupete, ¿no? Otro día con la técnica de dactilopintura, otro día buscaba su nombre con las letras del papel periódico, ¿no? Del periódico, buscaba y recortaba y armaba su nombre. ¿Ustedes creen que eso será un aprendizaje significativo para el niño? O por allí estaban haciendo el proyecto del huerto y encontramos esto, ¿no? Que el niño salía a exponer y hacía esto, ¿no? Y la misa estaba haciendo su proyecto del huerto, donde le estaba enseñando las partes de la planta. ¿Será un aprendizaje significativo? ¿Será algo vivo donde el niño puede indagar y puede explorar? ¿A qué hablamos de proyectos de aprendizaje entonces? ¿Será esto? No es, ¿verdad? No, ustedes mismos me están escribiendo y lo están diciendo, ¿no? Hablamos de habilidades motoras, coordinación motora fina, eso es otra cosa, ¿no? Sí, desarrolla, pero desarrolla otro tipo de habilidades. Nosotros estamos hablando de los proyectos de aprendizaje, ¿cierto? Pero todavía lo vemos esto en las aulas, todavía vemos esto. ¿Y por qué será? Quizás todavía nos falta por conocer un poquito más de los proyectos y cada una de sus fases, ¿cierto? O cómo se desarrollan, ¿sí? Entonces, eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y vamos a ir conversando de esto y esto nos hace pensar porque todavía observamos en las aulas. Pero también hablamos de estos conceptos que ahora hablamos mucho ya desde hace mucho, de estos últimos años, ¿no? De las metodologías activas. Y los proyectos de aprendizaje son las metodologías activas, forman parte de estas metodologías activas, ¿no? Te dice, una forma concreta de aplicar las metodologías activas en el aula son los proyectos de aprendizaje, ¿no? Los proyectos de aprendizaje. ¿Por qué los proyectos de aprendizaje? Porque los proyectos de aprendizaje parten de una experiencia real, ¿sí? Los proyectos de aprendizaje nos imponen. Los proyectos de aprendizaje no parten de la maestra, ¿no? Los proyectos de aprendizaje no es que la maestra diga, bien chicos, el día de hoy vamos a hacer el proyecto de las plantas. Bien chicos, este mes vamos a trabajar el proyecto de los animales, ¿no? O el día de hoy o estas semanas vamos a trabajar el proyecto de los peces. No, no. El proyecto parte del interés de los niños, de la curiosidad que tengan los niños. No, parte de ahí. No, por eso parte de una experiencia real. Pero para ello, la maestra, el maestro, tiene que observar. La maestra, el maestro, tiene que estar atento. Tiene que saber escuchar. Tiene que saber registrar. Y sobre todo, aprender a observar esos intereses, a escuchar esas curiosidades de los niños, a escuchar esas preguntas que te hacen los niños en estos momentos de juego libre, de juego al aire libre, a la hora del recreo, o en los diferentes momentos durante la jornada diaria. En esos momentos, por favor, sus audios, en esos momentos tengo que saber observar y escuchar y registrar. Pedimos los audios de las maestras que están en sala. Listo, gracias. Entonces, los proyectos partimos de dónde?
de una experiencia real nos lleva a la exploración y el juego, ¿cierto? Aprender haciendo, el niño aprende haciendo y trabajando en equipo, ¿sí? La maestra no dirige, la maestra no impone, la maestra no tiene las actividades ya hechas para todo el proyecto, ¿no? La docente acompaña y la docente guía todo el proceso, acompaña el proceso del proyecto. Eso ya lo vamos a ver, ya me estoy adelantando, pero hoy día vamos a ver un poquito de eso. Entonces, el proyecto me lleva a investigar, a crear, a resolver y sobre todo a jugar. El niño es feliz cuando juega, el niño aprende jugando. Nosotras, maestras de educación inicial, yo soy maestra de educación inicial, de profesión, de vocación, ¿no? Entonces, el niño aprende jugando. El niño es protagonista, aprende investigando y aprende a resolver problemas reales. Eso es un proyecto de aprendizaje. Por lo tanto, el proyecto de aprendizaje es una metodología activa. ¿Okay? Eso que nos quede clarísimo, ¿sí? Que nos quede clarísimo. ¿Ok? Clarísimo. Nosotros no hablamos de estrategias cuando hay un proyecto de aprendizaje. Esto nace del día al día, del día a día. Cuando uno trabaja un proyecto de aprendizaje, ¿por qué lo digo? Porque acabo de leer un comentario, ¿no? A veces la maestra dice, no hago proyectos porque me faltan estrategias. ¿Qué estrategias nos pueden faltar para hacer un proyecto de aprendizaje? Si yo lo que tengo que hacer para empezar a hacer un proyecto de aprendizaje es observar a mis niños y registrar. Justo conversábamos con Janet y muchas maestras, y ustedes saben el documento que nosotros tenemos, y es la guía de proyectos, y esa guía de proyectos tiene muchos años en el nivel inicial y ya va a cumplir sus 10 años, ¿no? Que nosotros lo tenemos. Y te dice, maestra, observa, registra, observa sus momentos de juego de tus niños, y ahí te darás cuenta cuáles son esos intereses que tienen sus niños. En la asamblea diaria que tú haces con tus niños, conversa con tus niños. Chicos, el día de hoy, cuéntenme, Miss, por ahí estaba caminando cuando he venido al colegio, y vi muchos gatitos. Y mi gatita parió, Miss. Sí, tuvo 6 gatitos. Y comenzó ahí, todos comenzaron a hablar de los gatos. Había un interés, surgió el interés de los gatos. Y yo tengo un gato, y yo tengo otro gato, y mi abuelita tiene otro gato, y comenzaron a hablar. Y surgió quizás hay un interés. Y tú dices, wow, hay un interés. ¿Y por qué no podremos hacer un proyecto de los gatos con los chicos? Y ahí está, ¿no? Las cosas, cuando una maestra observa, cuando una maestra conversa con sus niños, cuando una maestra diariamente se sienta en asamblea y una maestra vive el proyecto, ¿no? Porque a nosotros nos tiene que encantar y a nosotros tenemos que vivir el proyecto, así como, bueno, yo soy una de las maestras que apuesta al 100% por los proyectos y toda la vida, ¿no? Desde que me inicié ya más de 30 años, trabajo con proyectos y uno tiene que vivirlo. Uno tiene que enamorarse de los proyectos y eso llevarlo a las aulas. Tienes que vivir con ello, te tiene que entusiasmar. No decir porque el ministerio me mandó a hacer proyecto lo tengo que hacer. No, tienes que vivirlo con tus niños. Porque el proyecto no es que te va a durar 15 días, el proyecto te puede durar un mes, a mucho más de un mes y muchísimo más. Hemos visto proyectos de meses. ¿No? Entonces, por ahí vamos, ¿no? De tener ese entusiasmo por trabajar por los proyectos. Y de verdad, maestras, yo a todas las maestras que hemos llevado el diplomado y que hemos trabajado en los diplomados con didáctica, de verdad, trabajamos muy bonito y se enamoran los proyectos, porque de eso es. Y hay un aprendizaje significativo en sus niños, y hay un desarrollo de competencias, porque eso nosotros queremos, que el niño desarrolle las competencias. Yo no puedo decir, no tengo estrategias o me falta estrategias. No puedo decir eso, ¿no? Porque los proyectos de aprendizaje
tienen sus fases, que eso vamos a verlo ahora, así muy rapidito, en cada una de las fases, ¿sí? Por favor, vamos a ver ahí sus audios. Y bien, otro término importante que se da este año escolar, que ya hemos venido trabajándolo, ¿no? Es la metodología activa que acabamos de conversar un poquito, ¿no? Metodología activa, proyecto de aprendizaje, y el DUA, ¿no? El DUA como diseño universal es el diseño universal de aprendizajes y nosotros hablamos que el DUA tenemos múltiples formas, ¿no? Todos pueden aprender con el DUA, diseño universal de aprendizaje, y nos lleva a que todos los niños y niñas de nuestras aulas puedan aprender, ¿no? Por favor, su audio de Sandra, Sandrita, que está en sala, tu audio, Sandra. A ver por ahí. Si me No se ayudan. preocupe, maestra. Aquí Ok. estoy, sí, controlando Sí. la sala, no se preocupe. Sí, ok, gracias. Entonces, ahí hablamos, ¿no? Con el DUA. Tenemos 3 principios muy básicos, ¿no? Múltiples formas de representar, múltiples formas de motivar y múltiples formas de expresar, ¿no? El DUA en educación inicial nos permite adaptar la enseñanza para que todos los niños puedan aprender respetando estas diferencias y promoviendo su desarrollo. Eso lo sabemos. Múltiples formas de representar. Acá nosotros vemos que es proveer diferentes formas o maneras de presentar la información, porque nosotros sabemos que en nuestras aulas tenemos diversidad de niños que tienen diferentes maneras de aprender, ¿cierto? Entonces, para ellos, nosotros trabajamos también con los proyectos de aprendizaje, ¿no? Yo voy a contar una experiencia muy chiquita de un aula de 5 años de mi escuela. Yo soy directora de una escuela de educación inicial, de una maestra, no sé si estará escuchándome, de repente ha entrado a la transmisión, de 5 años. Ella el año pasado hizo un proyecto muy lindo de una gallina, ya la conocen de repente por ahí, yo mucho he hablado de este proyecto, y su niño, Contea, ya de 5 años para 6, ella los tuvo desde los 3, los 4 y los 5. Él muy entusiasmado, ella por el proyecto de la gallina y todos los niños estaban haciendo este proyecto. El niño era muy disperso, pero al realizar este proyecto, como el niño, su familia, criaba gallinas, tenía gallinas en casa, el niño, al ver que estaban desarrollando este proyecto en el aula, él inmediatamente se involucró en el proyecto. Fue uno de los niños que desarrolló el lenguaje, que estuvo tan inmerso dentro del proyecto que participó en todo el proyecto, levantando la mano, dibujando, aportando sus propias ideas, que nos quedamos maravilladas y decíamos, los proyectos pueden ayudar tanto a estos niños. Cuando la maestra y cuando los chicos investigaban y cuando los chicos indagaban sobre la gallina, ¿no? Él era uno de los niños más entusiasmados. ¿Por qué? Porque era algo de su propia realidad, porque era algo de su interés, porque podría investigar, porque era algo que él vivía día a día y porque podía aportar desde su experiencia diaria, ¿no? Y de verdad que fue muy bonito. Entonces decíamos, sí, los proyectos, sí. Por eso todos pueden aprender con este diseño universal para el aprendizaje y la maestra. Pensamos, ¿no? Estas múltiples formas de expresar, de motivar, de representar, que ayudan. Y esto también está inmerso, la metodología activa, el DUA, los proyectos de aprendizaje. Ahí lo tenemos enlazado todo, vinculado, todo ahí, porque se puede desarrollar y ayudan mucho, porque a veces escuchamos
muchas opiniones, escuchamos muchas conversaciones en múltiples reuniones y dicen, y escucho a muchísimas maestras que dicen, no, pero yo tengo niños así en el aula, ¿qué voy a hacer? No me dejan trabajar, tenemos con 3, tengo 5. ¡Wow! Pero maestra, los proyectos te van a ayudar muchísimo. Para eso tienes que conocer a las familias, para eso tienes que conversar con las familias, para eso te ayudan las entrevistas que haces a principios de año con las familias de cada uno de tus niños, que te llevan a conocer, que te llevan a conocer las realidades y por ahí de cada uno de tus niños y por ahí te van a llevar a ti también a pensar en los proyectos y decir, bien, ¿cómo va a ser mi aula? Porque tú tienes que hacer un diagnóstico de tu aula, ¿no? Hay cuantas cosas para conversar sobre estos temas que para poder empezar un año, para poder empezar y decir, ¿cómo empiezo a trabajar mi año 2026 en mi aula? ¿Qué hago? ¿No? Hay temas muy, muy interesantes y sobre todo estas múltiples formas de aprender, ¿no? Este diseño universal para el aprendizaje. ¿Okay? Eso también nosotros vamos a irlo conversando también. Y como dice, ¿no? Múltiples formas de expresar. Y una de ellas es crear proyectos y actividades prácticas. Trabajar en grupo. Los chicos dibujan a su manera, pero lo hacen, ¿no? Todas las personas tenemos diferentes formas de aprender. Ninguna de nosotras aprende igual a la otra, ¿cierto? Algunas somos más visuales, otras más auditivas. Todos somos diferentes. Entonces, hagamos que nuestros niños aprendan. Entonces, para ello son los proyectos de aprendizaje. Bien, y ahí hablábamos de esto, ¿no? De que es el DUA, es una forma de enseñar pensada en las necesidades de todos los niños y las niñas, distintas maneras de aprender, varias formas de expresarse, ¿no? Y los proyectos que nos llevan a investigar, descubrir, crear, resolver problemas del entorno y aprender haciendo. Bueno, y ahora vamos a hablar de las fases de los proyectos de aprendizaje. Nosotros sabemos muy bien que cada proyecto nace pues del interés, de la curiosidad o de alguna problemática de acuerdo al contexto de nuestros niños. Los proyectos de aprendizaje tienen 3 fases importantes, ¿sí? Nosotros, desde el Ministerio de Educación, ustedes saben muy bien, maestras, que tenemos 2 documentos importantes que guían nuestro trabajo diario, que es el Programa Curricular de Educación Inicial y nosotros tenemos este documento que son los proyectos de aprendizaje, que es la guía de proyectos de aprendizaje en educación inicial. Este documento que ustedes tienen acá guía todo nuestro trabajo. Pero ¿cómo hago? Me falta estrategia. Acá tienes un documento que te dice, maestra, tienes esta guía desde hace muchos años atrás y te dice cómo tienes que trabajarla, ¿no? Bien, tenemos documentos que guían nuestra labor pedagógica y también, lógicamente, tenemos la guía de planificación. Dentro de esta guía de proyectos, te dice que los proyectos de aprendizaje tienen 3 fases, ¿ok? Fase 1, planificación del proyecto. Fase 2, ejecución del proyecto. Y fase 3, la comunicación del proyecto. Dentro de la fase 1 de la planificación del proyecto, tenemos la identificación de un interés, una necesidad o un problema de mi contexto, de mi aula, la planificación con los niños y la planificación pedagógica del docente. Quiero que observen esto. Luego vamos a verlo uno por uno. Fase 2, ejecución del proyecto. La ejecución de las actividades del proyecto, incorporación de actividades que surgen en el desarrollo del proyecto. Ahí está clarísimo, incorporación de actividades que surgen en el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Acá no viene que la maestra
ya tiene todo listo. No, van a surgir muchas actividades y van a incorporar muchas actividades durante el desarrollo del proyecto. Acá te lo dice, incorporación de actividades que surgen en el desarrollo del proyecto. Y por último, tenemos la fase 3, que es la fase de la comunicación del proyecto, que viene a ser la socialización del proyecto en sí. ¿Ok, maestras? La socialización del proyecto. Dentro de la fase 1, que viene a ser la planificación del proyecto, tenemos la identificación del interés o problema. ¿Ok? Dentro de ello tenemos intereses de los niños, una necesidad del contexto o un problema del entorno. Tenemos luego la planificación con los niños. Ahí escuchamos sus opiniones, la lluvia de ideas, la participación activa, planificamos con los niños el proyecto. Y por último, está la planificación pedagógica del docente, donde nosotros vemos ahí las competencias, ¿sí? Que podemos trabajar de acuerdo a lo que voy a desarrollar, al tipo de proyecto. Recuerden que la guía te dice que nosotros tenemos 3 tipos de proyecto, ¿sí? De repente, si mis chicos están interesados por el gatito, porque ingresó un gatito a mi salón o porque contaron que mi gatita dio varios gatitos y se interesaron por ello y quieren hablar del gatito, ¿qué tipo de proyecto será? ¿Qué tipo de proyecto? Será un proyecto de indagación, ¿cierto? Porque van a investigar, van a indagar sobre el gatito y todo, quieren saber del gatito, haré un proyecto de indagación. De repente, mis chicos están interesados porque quieren construir la casita del gatito. No quieren saber nada del gatito, solamente como los gatitos han nacido y no tienen dónde dormir, quieren hacer casitas para los gatitos. Muy bien, quieren construir las casitas. Ahí ya no será un proyecto de indagación. ¿Ahí qué tipo de proyecto será? ¿Será un proyecto? ¿De qué tipo de proyecto será? ¿A través de qué? ¿De qué? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se llama ese tipo de proyecto? Voy a tener un producto, ¿no? Enfocado o con énfasis en un producto, porque voy a tener algo, voy a construir algo, voy a tener un producto. Eso tiene su proceso. Ahí mis competencias ya no va a ser indaga. Para construir una casita, ¿qué tengo que conocer? ¿Qué competencias mis niños van a desarrollar para eso? Entonces, de acuerdo al interés que tengan mis niños, recién voy a planificar, ¿cierto? Porque antes la maestra, ¿qué hace primero? A veces existen por ahí, yo sé que ustedes no lo son, ¿no? A veces la maestra primero hace esto, planifica, ya tiene su proyecto y después llega esto. Cuando no es así. No voy a hablar mucho más, no voy a indagar porque si no el tiempo se nos va a ir así y cuando estemos por ahí en un momento ya hablemos más a profundidad de ese tema. Pasamos a la fase 2. En la fase 2 ya viene el desarrollo del proyecto, ¿ok? El desarrollo del proyecto en sí, ¿sí? Dice por acá, el desarrollo del proyecto. En la fase 2, ejecución de las actividades, incorporación de actividades que surgen en el desarrollo ¿sí? En la fase 2 es el desarrollo del proyecto en sí, la ejecución, las actividades propuestas por nuestros niños, no por la maestra, La exploración, la experimentación, si es indagación, organización y creación, si es por énfasis con un producto, ¿no? Si voy a resolver un problema, y la comunicación y la reflexión. Lógicamente, observo, investigo, resolución de problemas, planificación en equipo, elaboración de propuestas, desarrollo de actividades y producto, comunicación y reflexión, ¿no? Comunicación del proceso, presentación de resultados y reflexión y evaluación. Todo esto tenemos dentro de la fase 2 del proyecto. ¿Con quiénes nos proponen las actividades? Nuestros niños, conforme vayamos avanzando. Acá no es que la maestra dirige ni que la maestra dice mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo siguiente, chicos. Yo ya lo tengo listo mi planificación y se cumple lo que digo. Ok, no es así.
Bien, no es así. Fase 3. Dentro de la fase 3 tenemos la comunicación del proyecto y la socialización, que ya viene a ser el cierre del proyecto. En el cierre del proyecto, la socialización del proyecto, ahí tenemos dos pasos importantes. La reflexión del aprendizaje con nuestros niños, ¿no? Que preguntamos a los niños cómo nos fue, recordamos el proceso, evaluamos los aprendizajes con los chicos y también la celebración y el cierre, ¿no? Destacamos los logros, compartimos las conclusiones y motivamos próximos retos, ¿no? Porque durante el proceso quizás surgió otro interés y de ahí aparte el siguiente proyecto. Bien, esa es la fase, esas son las 3 fases de los proyectos. Pero también nosotros hablamos de la evaluación en los proyectos. ¿Dónde queda la evaluación? La evaluación acompaña el aprendizaje durante todo el proyecto. La maestra observa intereses, la participación en los procesos, escucha ideas y opiniones, registra, ¿verdad? Evaluar para acompañar el aprendizaje. Escuchar ideas, opiniones, preguntas reflexivas. Lógicamente, registra, ¿no? Registra avances, hallazgos, reflexiones, ofrece apoyo y sugerencias durante el proceso. Recuerden que nuestra evaluación es una evaluación formativa. Entonces, la evaluación se realiza durante todo el proyecto. ¿Bien? Nosotros en educación inicial, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una planificación anual. Ojo, acá también, ¿no? Tenemos una planificación anual y esa planificación anual no quiere decir que nosotros vamos a poner nombre de los proyectos porque no se vayan a confundir, porque acá yo estoy leyendo algunos comentarios. Ojo, no se confundan. No voy a tener ya el nombre de mis proyectos para todo el año. No es así. Por favor, no se confundan, ¿sí? No se confundan, ¿ok? No se trabaja de esa manera, ¿bien? Entonces, los proyectos de aprendizaje parte de quién? De los intereses, necesidades, curiosidades que tengan nuestros niños o quizás de una problemática que surja dentro del aula o una problemática que ellos puedan observar dentro de su escuela. ¿No? Pero que ellos puedan resolver. No me vayan a decir, Misa, ha salido el problema que ellos quieren resolver porque hay mucha basura en el entorno de mi escuela. El niño no lo va a poder resolver eso, imposible. ¿No? Hay que ser realistas también, ¿sí? Porque recuerden que es un proyecto de aprendizaje, su proyecto de aprendizaje de los niños, no de la maestra que vaya a resolver, es de los niños, ¿ok? Entonces, algunas dudas, algunas preguntas. Hemos hablado el día de hoy un poquito sobre las metodologías activas, hemos hablado un poquito sobre el DUA, hemos hablado sobre los proyectos de aprendizaje en el nivel inicial, ¿no? Recordar siempre que los proyectos de aprendizaje tienen sus 3 fases. La fase de planificación de proyecto, ¿sí? Dentro de esta fase de planificación del proyecto tenemos 3 pasos muy importantes, que es identificación del interés, necesidad o problema, planificación con los niños, la planificación pedagógica, lógicamente, de la maestra. Recuerden que va al final de la fase 1, ¿no? Luego ya de tener clarísimo y haber identificado el interés y hacer la planificación con los niños, luego pienso en mis competencias recién, ¿ok? Recién, cuando ya lo tengo claro qué tipo de proyecto voy a desarrollar. Fase 2, ejecución del proyecto. Hablo de la ejecución de las actividades, ¿no? Ahí está la ejecución de las actividades con los niños. Ejecuto estas actividades con mis chicos, ¿no? ¿Quién propone? Los niños. Yo acompaño ese proceso, ¿sí? Y lógicamente dentro de ello se incorporan estas actividades y muchas más. No hay un tiempo de duración, no existe un tiempo de duración, ¿sí? Fase 3, lógicamente, la comunicación del proyecto y la socialización. Ya el cierre del proyecto en sí, dentro de ello tenemos la reflexión del aprendizaje y la celebración y el cierre. La evaluación del proyecto se da durante todo este proceso del proyecto, toda la duración. ¿Bien? Entonces, algunas preguntas que tengan ustedes, dudas, preguntas